¿Alguna vez te has preguntado qué hay detrás de esa gelatina que tanto te gusta? ¿Sabías que también se utiliza en productos cosméticos y medicamentos? Parece un simple polvo que, al mezclarse con agua caliente, se convierte en un gel firme y delicioso, pero su proceso de fabricación es más sorprendente de lo que imaginas. Y aquí, en Forja Mecánica, nos encanta descubrir los secretos de la industria y la ciencia detrás de todo lo que usamos a diario. Así que acompáñanos porque responderemos una pregunta que quizás nunca te habías hecho, pero que ahora no podrás ignorar. ¿Cómo se fabrica la gelatina? ¿Cómo pasamos de los huesos de un animal a un polvo fino que se disuelve fácilmente en agua caliente? Quédate para descubrirlo. Lo primero que hay que entender es que la gelatina no es ni vegetal ni artificial. Proviene directamente de tejidos animales ricos en colágeno. Pero espera, ¿colágeno? Sí, esa misma proteína que escuchamos en productos para la piel y suplementos para las articulaciones. ¿Sabías que para fabricar gelatina se utilizan pieles, huesos y cartílagos de vacas y cerdos? Pues sí. Lo que muchos considerarían desechos resulta ser una fuente valiosa de colágeno. Y no solo eso, en algunas industrias también se emplean peces para este proceso. Sorprendente, ¿verdad? Pero aquí viene la primera gran pregunta. ¿Cómo se convierte en gelatina sin que el producto final tenga olor o sabor desagradable? Ahí es donde entra en juego un proceso químico y físico fascinante. Una vez recolectados, los tejidos pasan por un proceso riguroso de limpieza y desinfección intensiva. Se lavan con agua caliente y productos especiales para eliminar cualquier impureza, grasa o residuos orgánicos que puedan afectar la calidad del producto final, asegurando que estén completamente limpios antes de pasar a la siguiente fase. Imagina que este paso es como preparar los ingredientes antes de cocinar, pero a nivel industrial. Luego, los tejidos limpios se someten a un tratamiento químico que es clave, la hidrólisis, que ayuda a extraer el colágeno. Y aquí es donde las cosas se ponen aún más interesantes, porque dependiendo del método utilizado, se pueden obtener dos tipos de gelatina. La gelatina tipo A se obtiene mediante la hidrólisis ácida, se sumergen los tejidos en ácido clorhídrico durante 1 o 3 días y da como resultado una gelatina más ácida, utilizada en productos alimenticios como las gomitas o los malvaviscos, ya que proporciona una textura elástica y suave. Y por otro lado, la gelatina tipo B, que se obtiene mediante la hidrólisis básica, se usa una solución de hidróxido de sodio y el proceso puede durar semanas, dando como resultado una gelatina de pH más neutro. Este método es ideal para tratar tejidos más duros, como los huesos, y se emplea en la fabricación de cápsulas de medicamentos y postres en polvo debido a su gran poder gelificante. Tanto la hidrólisis ácida como la hidrólisis básica ayudan a descomponer las estructuras del colágeno, separándolo de otras proteínas y preparándolo para que pueda extraerse de manera más fácil. Una vez que los tejidos han sido tratados químicamente, se someten a un proceso de cocción en enormes tanques de agua caliente. Este paso permite extraer el colágeno de los tejidos y convertirlo en una solución espesa y viscosa. Pero aquí otro dato curioso. La temperatura debe ser perfecta, ya que si es demasiado alta el colágeno se degrada y pierde sus propiedades. Por eso, se mantiene generalmente entre 55 y 80 grados Celsius y se controla cuidadosamente durante todo el proceso. Tras la cocción, se obtiene esta especie de caldo denso de colágeno, pero todavía no es la gelatina que conocemos. Antes, hay que eliminar impurezas y residuos sólidos mediante un proceso de filtración. Se utilizan filtros especiales y, en algunos casos, carbón activado para garantizar que la solución sea completamente translúcida. Por si no lo sabías, el carbón activado permite aclarar el líquido y eliminar cualquier color o impureza microscópica. Definitivamente, la cocción y la filtración son dos pasos cruciales que determinan la calidad y claridad del producto final. Ahora que tenemos una solución de colágeno limpia, es momento de eliminar el exceso de agua para concentrarla aún más. Este paso se realiza mediante evaporación al vacío, un proceso que ayuda a reducir el contenido de agua progresivamente sin afectar la calidad del colágeno.
Cuando la mezcla alcanza la densidad adecuada, se enfría gradualmente hasta convertirse en una masa gelatinosa sólida. ¿Alguna vez has visto cómo se forma un gel cuando dejas un caldo con huesos en el refrigerador? Bueno, pues este proceso es algo similar, pero a gran escala. Aquí llegamos a la fase final. La gelatina sólida se corta en bloques, y luego se lleva a un proceso de secado controlado con aire caliente o secado al vacío. Una vez seca, la gelatina se endurece y se convierte en una sustancia quebradiza, por lo que se tritura y se pulveriza hasta convertirse en ese polvo fino y homogéneo que compramos en el supermercado. Este formato facilita su almacenamiento, transporte y uso en diversas aplicaciones industriales y culinarias. Y ahora seguro que te estás preguntando, ¿cómo se hacen las gelatinas de colores y sabores? Para crear gelatinas saborizadas, a la gelatina en polvo pura se le añaden saborizantes y endulzantes. Estos pueden ser naturales, como extractos de frutas, o artificiales para imitar distintos gustos. Además, se incorporan colorantes para que sean más atractivas visualmente. Tras la mezcla de estos ingredientes, la gelatina se seca nuevamente si es necesario y se muele hasta alcanzar la textura adecuada. El envasado es la etapa final del proceso. La gelatina en polvo se introduce en envases herméticos para garantizar su frescura y durabilidad. Los envases pueden ser bolsas plásticas, frascos o cajas, diseñados para proteger el producto de la humedad y la luz. En Forja Mecánica somos igual de curiosos que tú y hemos descubierto que la gelatina en polvo no solo se utiliza en la gastronomía. Aunque la mayoría la conocemos por los postres, la gelatina tiene usos sorprendentes en otras industrias. Por ejemplo, en la industria farmacéutica, se emplea en la fabricación de cápsulas para medicamentos, ya que su composición facilita la disolución en el organismo. En la cosmética, se usa en cremas, lociones y productos capilares por sus propiedades hidratantes y fortalecedoras. Pero no te lo pierdas, en la fotografía y el papel es un ingrediente clave. Desde el punto de vista nutricional, la gelatina es baja en calorías, no contiene grasas ni carbohidratos y es rica en aminoácidos esenciales para la salud de la piel, las articulaciones y el cabello. ¿Sabías que su consumo regular se asocia con beneficios para la regeneración de tejidos y la salud digestiva? El proceso de fabricación de la gelatina en polvo es un ejemplo de cómo la ciencia y la tecnología pueden transformar productos animales en un ingrediente versátil y valioso. Desde su origen en tejidos ricos en colágeno hasta su transformación en un polvo fino y fácilmente utilizable, cada paso del proceso es fundamental para garantizar la calidad del producto final. Así que la próxima vez que prepares una gelatina en casa o disfrutes de unas gomitas, recuerda todo el proceso que hubo detrás. Desde huesos y piel hasta un polvo fino que, con solo agregar agua caliente, se transforma en un postre delicioso. Si te ha gustado descubrir cómo se hace la gelatina y quieres seguir explorando cómo se fabrican todas las cosas que usamos cada día, dale like, suscríbete a Forja Mecánica y activa la campanita para no perderte más contenido. Pero antes de acabar, dime en los comentarios, ¿qué otro proceso te gustaría que analizáramos? Nos vemos en el próximo vídeo, porque lo que viene, no te lo puedes perder.